Ya, ya. Buenos días, buenas tardes, profesora. En este día vamos a exponer nuestro proyecto que por nombre lleva Perspectiva de los estudiantes de la UTP para la implementación de los sistemas de pago sin contacto en los concesionarios de los corredores. Los integrantes son Matías Chávez Remachi, que es el que le habla, Jason Ríos Mendoza, Edgar Vega Ramos y Augusto Colqui Ramos. Introducción. En la actualidad, los medios de transporte son el canal para interconectar las ciudades de nuestro país. Sin embargo, se afirma que el sistema de medios de transporte es de bajo estándar y de ello parte muchas quejas de los usuarios como el requerimiento de nuevas formas de pago, las cuales se implementaron a medias debido a la pandemia que azotó al mundo. Por ello, decidimos analizar la opinión de los estudiantes de la UTP para comparar y analizar su comportamiento frente a los medios de transporte más utilizados en nuestra capital en un ambiente donde la pandemia se redujo. Se busca implementar nuevos sistemas de pago para que los estudiantes se sientan más cómodos al pagar y también para evitar contacto con el conductor y así evitar contagios de la COVID-19. Es por esa razón que el tema de presente trabajo se centra en analizar qué medios de pago de transporte son mejores para los estudiantes de la UTP en el 2021. El planteamiento del problema de nuestro proyecto es: ¿cuáles son las causas por las que los estudiantes de la UTP prefieren un nuevo sistema de pago en los corredores? Pues en respuesta a esta pregunta, mediante la coyuntura de la pandemia, se hizo un análisis de un producto de innovación para el rubro de transporte público, validar el pasaje, de la cual ayudaría a que el pasajero no pague con sencillo en cualquier transporte público. Consiste en un prototipo tecnológico para pagar sin contacto y no interactuar tanto con el conductor. El usuario solo pasa su tarjeta por el dispositivo. Luego indica su destino, el conductor indica la tarifa y al analizar, el conductor solo entrega un ticket de pago y así evitar el contagio pagando con monedas. Siguiente, por favor. El objetivo general de este proyecto es que se realiza con el fin de interpretar inferencias mediante cálculos estadísticos sobre la perspectiva de los estudiantes de la UTP para la implementación de nuevos sistemas de pago sin contacto en los concesionarios de los corredores y dar a conocer sus incomodidades para esta forma de pago. Los objetivos específicos son determinar qué corredor es el más popular entre los alumnos encuestados, determinar cuál es el método de pago que más prefiere el estudiante de la UTP y determinar la seguridad que brinda el nuevo método de pago. Ya. Para esta encuesta, utilizamos a personas que llevan el género femenino y masculino, el cual en un total de 120 personas, 62 fueron mujeres y 58 fueron hombres. Y la interpretación de este gráfico es que 51,7% son mujeres y el 48,3% son hombres. Siguiente, por favor. Ya. Edad de los estudiantes. El X máximo es de 18 y el X mínimo de 41 es igual a 23N. Y todo esto se iguala a 120. Determinando el número de intervalos es que utilizamos la regla de Sturges, que K es igual a 1 más 3,32 por el logaritmo de 120, que es el total, y nos sale un resultado de 7,90. Y determinando el ancho de clase es igual a C, que es igual a R sobre K, que sería R el total, y 8, una aproximación a K, que sería 120 sobre 8, que es igual a 15. Y la interpretación es que la edad más frecuente de los estudiantes que se suben a un transporte público es de 32 años, entre hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Ya. La mediana. La mediana es L más C, la cual sería 18 más 15. Sumando sale 33. Y pues existe un 50% de estudiantes con la edad menor o igual a 30 años.
La varianza es la varianza sale 723,64. Y la interpretación es que existe una variación en el promedio de 26,90 respecto a su valor central, es que de 26 años son estudiantes. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí presenta una distribución de los estudiantes por ciclo. Vemos que empieza de 5%, sube a 19, baja a 11, y así sucesivamente. Y los alumnos del ciclo, del segundo ciclo y del cuarto ciclo son las personas que más hemos encuestado, con el 19% y el 20%. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí encontramos el... ¿puede volver a la diapositiva anterior? Ya. ¿Cómo calificarías la forma de pago de los corredores? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí muestra que los alumnos de la UTP encuentran que la forma de pago de los corredores en general se encuentra irregular y una parte significativa la encuentra ineficaz. ¿Qué corredor usas para transportarte? Sería la siguiente pregunta. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, la respuesta es que los alumnos de la UTP se utilizan en la mayoría el corredor amarillo y en segundo lugar el corredor morado. ¿Y para qué fines actualmente utilizas el transporte? Siguiente diapositiva, por favor. Vemos que los alumnos de la UTP utilizan el transporte en una gran mayoría para la movilización para ir a trabajar. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Edgar Ramos. Sí, en ese momento voy a explicar la interpretación es de que los alumnos de la universidad utilizan el transporte en una gran mayoría para la movilización para ir a trabajar. En la pregunta 7 tenemos cuánto es el costo que gasta en soles en el corredor. Bueno, en la elaboración de la tabla de frecuencia de datos, pues como indica en la diapositiva, X son costos que gastan en el corredor, como X también máximo 46 y X mínimo 9 en 120. Y la determinación de rangos de X máximo y mínimo es 37. De ahí determinación del número de intervalos K. La determinación de ancho de clase C igual a R a K, la cual es 37 entre 8, que es igual a 4,6. En conclusión, podemos interpretar que, como indica en el cuadro, hay 91 personas que emplean 91 personas de 120 que emplean a menos de 4 soles para tener que subir a un corredor. Siguiente diapositiva, compañero. Ya. En los gastos, pues tenemos el variable aleatoria de estadística, que de 1 a 2 a 1,5. También de frecuencia absoluta, que es 9. Bueno, acá en conclusión, como podemos explicar, es la interpretación es el costo más frecuente empleado para subir a un corredor es de 4,7. Ujú. Conmigo, siguiente diapositiva. En la pregunta 8 tenemos cuál sería la forma de pago más adecuada, eh, en la cual tenemos física o a través de tarjeta, a través de aplicativo móvil, ¿no? Bueno, cabe resaltar que el total es de 120, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, como indica en el gráfico, pues
El 15% de los estudiantes están de acuerdo con el pago en físico. El 15% más que, pero el 53% de los estudiantes están de acuerdo con el pago de tarjeta hacia los corredores. En la pregunta 9 tenemos que si te sientes seguro con el método de pago que utiliza para el corredor. Siguiente puesto, compañero. Sí, no, y bueno, como siempre, el total que 120. En sí, en la frecuencia absoluta tenemos 48 y en no 72. En la, mm, bueno, en total en el gráfico el 60% indica que no está de acuerdo y en el 40% que sí está de acuerdo. Y es siguiente positivo, compañero. En la pregunta 11 tenemos con qué frecuencia utilizas el corredor. Diario, interdiario, una vez a la semana, una vez al mes. Bueno, en la interpretación se puede apreciar que un 30,83% de los encuestados utilizan el corredor una vez a la semana. En 12, una valoración de 1,5 crees que el corredor es económicamente accesible, donde 1 menos accesible y 5 más accesible. Mm. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, en conclusión, en la interpretación tenemos que se puede apreciar que un 34,17% de los encuestados le dan una valoración de 4 a la accesibilidad de precios del corredor. Prueba de dependencia. Doy paso a mi compañero. Bueno, acabamos la interpretación. A partir de la tabla se encuentra que el 52% tuvo mayor porcentaje por parte de la respuesta. No, y un 37 de los encuestados dijeron que tal vez por otro lado el porcentaje mínimo que se obtuvo realizar la pregunta fue del 12% de encuestados de la pregunta. Sí. ¿Tuviste inconvenientes al realizar el pago en efectivo en el corredor que utilizas? Pues hubo 120 encuestados. Dijeron que sí, fueron 36 personas, dijeron que no, 43 y a veces 41. Y pues la tasa aleatoria es de sí es un 30% y de no un 36% y de a veces un 34%. A partir de la tabla se encuentra que el 36% tuvo mayor porcentaje por parte de la respuesta no y un 34% de los encuestados dijeron que a veces. Por otro lado, el porcentaje mínimo que se obtuvo al realizar la pregunta fue de 30% en los encuestados de la pregunta sí. ¿Cómo calificarías el método de pago en efectivo? Pues lo dividimos en muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. 120 encuestados y muy bueno dijeron 17, en bueno fueron 36 personas, en regular 50, en malo fue 9 y en muy malo son 8 personas. Y la tasa sería de 14% dijeron muy bueno y la tasa mayor sería regular de un 42%. Y la moda de la variable regular con una frecuencia de 50 que es de 120 encuestados. La prueba es siguiente. ¿En qué sitio te encuentras? Se presentan los ciclos de estudios de los encuestados de la Universidad UTP. Se tomaron una muestra de 10 estudiantes donde afirman que la mediana poblacional de los diferentes ciclos que se encuentran los estudiantes es igual a 9,5. Se quiere probar si dicha afirmación es cierta a nivel de significancia del 5%. Hablando de los signos, son 10 signos y estudiantes, son 10 estudiantes. Y hallando la tabla binomial,
una decisión de P es mayor a A sobre 2 del valor n RH. Conclusión. Con un nivel de significancia de 0.05 se puede concluir que no se rechaza la hipótesis nula y que la mediana del número de ciclos que se encuentran en los estudiantes de la UTP es 9.5. El intervalo de confianza para la media de una población es Z 1.5. La variable, bueno, la fórmula es X menos Z por 1 por alfa sobre 2 por entre raíz n menor mayor a X más Z. Se desea realizar un intervalo de confianza para calcular el promedio. Pagan los estudiantes de la UTP al movilizarse en el concurso que la división estándar poblacional es de 35.55. Al analizar una encuesta a 120 estudiantes, se determina que aquellos pagan el promedio de 8.2 soles. Encuentra un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. La interpretación es con un nivel de confianza del 95% de los estudiantes pagan un promedio de 1.84 menor a ¿qué? Menor a 14.6. El intervalo de confianza era para una proporción. ¿Cuál sería la forma de pago para la más adecuada? Se desea saber si la proporción de los estudiantes que sería la mejor forma de pago más adecuada. Se afirma que el 53% de los estudiantes prefieren usar el método de pago con tarjeta. Una muestra de 120 estudiantes indicó que 64 usarían dicho método de pago. Por procurar el intervalo de confianza del 90%. Los datos. N es igual a 120 estudiantes, 64 estudiantes y 64 entre 120 nos da el 0.53. Por lo tanto, se debe decir que la proporción estimada está entre 45% y 60.4%. La interpretación sería que el porcentaje de los estudiantes prefieren pagar con el método de pago como tarjeta, que estaría el 45% y el 60%. Y podríamos decir que si es correcta la afirmación de que el 53% usarían el método de pago. La interpretación con un nivel de significancia de un 5% que no existe la evidencia estadística para afirmar que el 40% de los estudiantes sienten seguro con el método de pago. De las 120 personas encuestadas, se presentó si el método de pago con la tarjeta sería una manera eficaz de controlar el contagio del COVID de la misma en los medios de transporte, en la cual el 33 y 120 dicen que no es una manera eficaz. ¿Cuál es la evidencia? Es más del 50% de personas que no es una verdadera medida eficaz contra el COVID-19, usando el nivel de confianza. Diría que hay 39 personas que dijeron que sí, quizás son 48, y 33 personas dijeron que no. Hallamos el valor crítico y de la prueba, y la decisión se acepta la conclusión, se puede afirmar que la proporción es mayor a 50%, con un nivel de significancia del 5%. Siguiente prueba. Prueba independencia. De las 120 personas encuestadas se presentó la frecuencia del uso del corredor. El corredor se desea analizar si se depende de la realidad del cliente. Pues el paso 1 sería el archivo de la edad de la independencia de la frecuencia del uso del corredor. La edad es dependiente de la frecuencia del uso del corredor. El paso 2 es reemplazar los datos con la fórmula y obteniendo los valores que x por el cuadrado es igual a 9.43. La decisión
se acepta J. La conclusión es la edad del cliente y la frecuencia de uso del corredor son independientes con un grado de libertad del 5%. La siguiente pregunta sería, de las 120 personas encuestadas se preguntó si el corredor era económico. De las 120 personas encuestadas se preguntó si el corredor era económicamente accesible en una escala del 1 a 5, donde 1 es menos accesible y 5 más accesible. Se desea analizar si esto depende del sexo del cliente. Hay 58 encuestados, bueno, 120, 58 de hombres y 62 de mujeres. Y menos accesible dijeron 19, neutro 19 y más accesible fueron 20. En femenino, 18 personas dijeron accesible, 15 personas dijeron neutro y 29 personas dijeron más accesible. El paso 1 sería que ese sexo es independiente en la accesibilidad económica del corrector. El hecho 1 es que el sexo es dependiente de la accesibilidad económica del corrector. El paso 2 es reemplazar con la fórmula de n-1 por m-1. La respuesta sería 5.99, obteniendo los valores esperados. Que x al cuadrado sería 2.02. Con la edición que se acepta y la conclusión sería que el sexo del cliente y la accesibilidad de los precios del corredor son independientes con un grado de libertad del 5%. Se estudia a 120 estudiantes de la Universidad sobre el pago en efectivo que realizan el monto a subir el corredor, mostrando la satisfacción que estos tienen en el momento de hacerlo. Asimismo, en el siguiente tabla evidenciaremos que se distribuyó los datos. Bueno, hay 4 tipos de satisfacción: el bueno, regular, mal. Bueno, 3. En efectivo fueron de 3 personas, en 20, en regular fueron 20 y en malo fueron 7. En efectivo fueron 7 y en regular fueron 20 y en malo fueron 3, ya que son 120 encuestados. Existe relación entre el pago en efectivo y el nivel de satisfacción de los clientes del OTP. Al momento de usar los corredores, usar un nivel de significancia del 5%. El paso de tratamiento de las hipótesis es que no existe relación entre el nivel de satisfacción y el pago efectivo. Y hecho 1 significa que si existe la relación entre el nivel de satisfacción y el pago de efectivo. El paso del nivel de significancia es de 0.05. Y el paso estadístico de prueba se reemplaza que el total de fila por el total de columna. Con la respuesta sería que x por c al cuadrado es 33.8. Y la región crítica sería que la respuesta es de 5.99. Paso a la conclusión de que con un nivel de 5% de significancia existe la evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, sí existe relación entre el nivel de la satisfacción y el pago de esta. Le paso al siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, los siguientes datos presentan las edades de las personas que tuvieron inconvenientes al momento de pagar en efectivo en el corredor que utilizan, ¿no? Nosotros como estudiantes del curso de estadística deseamos calcular un intervalo de confianza del 95% para la varianza poblacional de las edades de las personas que tuvieron inconvenientes al momento de pagar en efectivo, ¿no? Bueno, como vemos, n es igual a 20, s al cuadrado 31.99, el nc que es 95%, y la diferencia que sería 0.05, dándonos un resultado de 8.97. En conclusión, con un nivel del 95% de confianza, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la varianza poblacional de las edades de las personas
que tuvieron inconvenientes al momento de pagar en efectivo está entre 18.5 y 68.24. La prueba de bondad de ajuste, Poisson, que sería la variable 15. Se propone que el número de mejoras al sistema de pago en los transportes públicos sigue una distribución de Poisson, pero al aumentar las mejoras también aumenta el costo del pasaje. Asimismo, se reúne una muestra aleatoria de 120 personas que aceptan las mejoras del sistema. A continuación veremos los resultados obtenidos, ¿no? Del número de mejoras, la frecuencia, y muestran estos datos suficientes evidencia para decir que provienen de una distribución de Poisson que es significancia del 5%. Siguiente diapositiva, por favor. Solución. En el paso 1, el planteamiento de la hipótesis, que sería el número de datos de una distribución de Poisson. También el H sub 1, que sería el número de datos que no sigue una distribución. El paso 2, la significancia, que nos da un total de 0.05. El estadístico de prueba, dándonos un total de resultado en el paso 3, 0.06. Dándonos por resultado la suma de todos ellos, al final un total de 6.422. Siguiente diapositiva, por favor. La clase, ¿no? 0, 1, 2 y 3, dándonos un total de 120 encuestados. Como vemos en la gráfica, en la región crítica nos da un total de 18.487. ¿Qué quiere decir eso? Que con un nivel del 5% de significancia existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, el número de datos no sigue una distribución de Poisson. La prueba de independencia, variable 4. Siguiente diapositiva, por favor. Como vemos, se estudia a 120 encuestados de manera aleatoria, pertenecientes a todas las sedes de las universidades. En este caso, de la UTP, se busca saber si hay alguna relación entre la eficacia del método de cobro que actualmente se utiliza entre los corredores, utilizando una significancia del 5%. El H sub 0 no existe relación entre las variables e independencia, y el H sub 1 que existe relación entre las variables no independiente. Los tipos de corredores, la eficacia de cobro, en este caso que son los tipos de corredores amarillo, azul, morado, rojo y verde, ¿no? Dándonos un total de 120 encuestados por cada tipo de corredor y dándonos un total de un 22.03% de independencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el gráfico podemos ver que no rechaza H y que rechaza H, dando un porcentaje de X al cuadrado, ¿no? Que vendría a ser el 0,95 a 10. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en conclusión, se puede concluir que la prueba de hipótesis para la población de los métodos seguro de pagos, que los estudiantes de la UTP prefieren más una tarjeta como tipo de pago que los corredores debido a la facilidad y el contacto reducido entre los corredores, minimizando el riesgo, ¿no?, de contagio por COVID. Mediante el estudio realizado, se puede determinar que existe una correlación entre el corredor y el método de pago que actualmente se usa en ellos. También determinando que el corredor más usado es el corredor amarillo. Y por último, en cada uno de los casos y problemas presentados, se ha hecho uso de todo y cada uno de los diversos temas aprendidos durante el curso, lo que significa que podemos aplicar la estadística inferencial en casos de la vida real. Muchas gracias.